Sony ahora. Estaba ensimismado. Y yo que de mayor quiero saber tanto como ellos. Cuando me jubile Bienvenido. me dedicaré a leer sus libros. A ver, porque le van a copiar, Fran. Tendremos que hacer un libro nosotros también, eso no puede ser. Rubén, Yo tengo un ten libro más cuidado, que lo que se dice puta. aquí, luego viene Pablo Merino y te mete en el lío y Claro. quita. Y le dejo, Que no le sé dejo a de mis dónde gemelos. sacamos el tiempo. Claro, yo ya lo digo siempre, tengo un libro más que Rubén Pertusa. No es verdad, Rubén Pertusa y yo escribimos bueno, no sé si Rubén estaba, yo estuve escribiendo los mocks de SQL Server 2005, los libros oficiales, y tenemos un par de libros de estos de la serie de SQL Server de Microsoft, que no está firmado por nosotros porque ahí no ponen nombre, es de Microsoft Press, pero sí que escribimos aquí este y yo, o sea que no tiene un libro más que nosotros. Lo que pasa es que no pone nuestro nombre, que eso ni cobramos derechos, ni royalties, ni nada de eso nunca. Pero sí, Buenísimo. Bueno, Ignacio, bienvenido. Yo con muchísimas ganas de escucharte. Y creo que la gente se va a quedar aquí. Me siento muy honrado y sobre todo la confianza, porque no habéis visto lo que voy a presentar y espero sorprender. No, pero seguramente. Claro que sí. Está clarísimo que es bueno. Nada. Yo creo que el escenario ya es tuyo y nos vamos a retirar a escucharte. No nos hagas spoiler. Vamos. Mucha suerte. Muy bien, oye, muchísimas gracias por vuestra presentación, me ha encantado. A ver, buenas. Comparte pantalla, Ignacio. Comparto pantalla. Sí, share. Vale, y Ya te está muy bien. la presentación. Listo. Ok. Vale. Hola, buenas. Vamos a hablar de clustering. Sencillamente va a ser una charla entretenida después de esta clase académica, magistral, de cosas tan profundas. Simplemente vamos a jugar con Power BI y ver lo que nos puede dar. Ese es el objetivo. Yo soy Ignacio Cabrero, soy consultor de Business Intelligence en Algorithmia. Mi currículum de los últimos años es este: IBM, Azure, Microsoft Certificate, mis pinitos en inteligencia artificial en Addington. Pero prefiero que me llamen consultor viva, ¿no? Business Intelligence y Business Analytics. Son dos cosas diferentes, son dos funciones diferentes y las empresas necesitan Business Intelligence para transmitir información, pero necesitan unas personas que analicen datos, que son los que hacen Business Analytics. Hoy hablaremos de recursos para ellos. Soy maltratador de Power BI desde que empezó, hace unos añitos, y un claro ejemplo de que mirando lo que hacen y copiando sobre todo, uno puede acabar haciendo cosas interesantes incluso para los demás. Este era mi logo cuando era consultor independiente antes de Algorithmia. Lo que representa claramente es que depende cómo ordenes los datos, realmente este cuadrado que vemos existe o no existe, ¿no? Los datos, depende cómo los trates, descubrirán cosas que a primera vista no se ven. Gracias a los sponsors, gracias a ellos vemos estas sesiones y todos los cursos de formación. Por supuesto, todos los cursos que habéis visto que yo tengo y títulos son gratuitos, es decir, de Microsoft, a través de sus opciones, sus sesiones de Ignite, que dan vouchers gratis, a través de los vídeos de Verne, a través... Bueno, tengo que agradecerlo a todos los que hay aquí. De hecho, soy una esponja de datos, de información de ellos. No olvidarse que al final existirán regalos para todos. Yo ya he hecho mi spoiler, es decir, en la red yo ya he dicho lo que iba a preguntar y para los que estén en la sesión de hoy, hablaremos de buenas prácticas en analítica y de algunos visuales de Power BI que dan sorpresas. Vamos a ello. Y los regalos son de verdad. Prueba fehaciente del último conference que me tocó una camiseta. Muy bien, vamos a lo que vamos. Clustering. ¿Para qué sirve?
El clustering no deja de ser una técnica matemática, etcétera, o un proceso que nosotros aplicamos para agrupar casos o encontrar patrones ocultos que incluso no sin necesidad de estar etiquetados, es decir, esto ya lo hablaremos después de Machine Learning, que identifiquen grupos homogéneos o segmentos, es decir, que nos ayude a identificar perfiles de clientes, personas, productos, necesidades de ellos, comportamientos del cliente cuando nos compran, etcétera. Y su objetivo es permitirnos diseñar acciones adecuadas a cada agrupación. Es decir, el objetivo final del clustering es que te permita conocer a tu cliente. ¿Qué compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Por qué lo compra? ¿En qué momento? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Para qué? Y herramientas y procesos hay de muchos tipos. Y no tenemos, aunque ahora está muy de moda Machine Learning y algoritmos, matemáticas, nunca tenemos que olvidar el tema de herramientas estadísticas, porque realmente son una muy buena aproximación, te pueden ahorrar muchísimo tiempo y mucho dinero para centrarte en tu problema y luego, si quieres profundizar, aplica las otras. Existen analíticas de clientes, de estadística, temas de clasificación con Machine Learning, que me identifique personalidades, grupos, me agrupe a las personas según su perfil, su pauta de comportamiento, etcétera, y técnicas de Machine Learning que también me ayudan a la predicción. ¿Quién me va a comprar? Por ejemplo, en Addington lo que hacíamos era en función de las visitas, cuando llegaba un journey, lo teníamos identificado, vemos su histórico, cuántas veces nos ha visitado, cuánto tiempo ha estado, por qué palabras clave ha venido, etcétera, etcétera. Y todo esto lo ligábamos con un factor de éxito, es decir, de compra. Y categorizábamos a los clientes solo entrar en si eran A, B, C, D. Y evidentemente, cuando había una A, se activaba un proceso automático que daba aviso al call center para que se pusiera en contacto con aquel cliente que sabíamos que estaba online. ¿No? Nada de robots, sino que ya una persona directamente se ponía en contacto con él. Y eso da bastante resultado. Bueno, conocer al cliente me permite, será el objetivo de hoy. Al cliente, y cuando hablo de cliente es conocer a tus procesos de producción o conocer a tu gente que vende o conocer tu organización. Un ejemplo clásico, típico, es el análisis de clientes. Por eso lo uso bastante y me sale por ahí la rama, ¿no? El segmento de segmentación. Vamos a definir 4 grupos. Los VIP, que son los máximos compradores, a las personas, los leales, son los compradores habituales, los compradores, los que nos compran de tanto en tanto, y los interesados esporádicos son los que conviene. Cada uno de ellos le tengo que hacer campañas y acciones de marketing distintas. De esta manera, no tengo que hacer una campaña general para todo el público, sino que lo segmento, doy a un grupito determinado y el coste que tenga en esa campaña es mucho menor y el éxito es mucho mayor. Ese es el objetivo de segmentar, para luego poder hacer acciones de máxima eficiencia. En el grupo entre leales y VIPs, mi objetivo sería fidelizar. Cada cosa tiene un objetivo diferente. Aumentar ventas entre compradores y leales o convertir en clientes para interesados y esporádicos y compradores. Es decir, que compren más unos, que otros sean fieles y los terceros que nos vendan la marca, entre otras gentes. ¿Para qué sirve el clustering? Otras cosas. Pausa. Siempre que hablamos de Business Analytics o analítica, jugamos con datos, hechos que vienen, personas, clientes, cobro, pago, cómo lo hacen, cómo pagan, el producto que compran, cuánto tiempo han invertido, si son repeticiones, si la capacidad de compra de la persona, etcétera, etcétera. Todo esto lo trato dentro de mi RP o de mi proceso de negocio para luego tener una segmentación. Eso es analítica. Pero el clustering sirve también en el proceso contrario. Es decir, desde la analítica, por similitud entre grupos, me permite, combinando esa información con más información que no había tenido previsto o no había tenido en cuenta en el momento de analizar, poder encontrar insights o factores principales que expliquen comportamientos o que detecten oportunidades de negocio importantes. Muy bien. Buenas prácticas. Metodología. Lo primero que hay que hacer es definir variables clave.
¿Qué es una variable clave o qué tipo de variable clave vamos a tener en cuenta? Pueden ser las variables que vamos a utilizar para hacer clustering, pueden ser variables de negocio como margen, la facturación, la cantidad de pedidos, estratégicas, es decir, si este cliente pertenece a un nicho determinado, datos del cliente, ya sean personales, socioeconómicos, saber que solo con el código postal ya podemos tener una idea de la renta per cápita de aquella persona. Comportamientos que tiene en el CRM, es decir, en todo el proceso de compra, si nos ha visitado varias veces, si la ha abandonado varias veces, si ha tenido tratos con nuestros comerciales, si ha enviado comentarios, si son positivos, si son negativos, etc. ¿Vale? O también podemos tener variables clave a analizar otras cosas, no siempre un cliente, o sea, bueno, sí, en este caso que estamos aplicando, pues nos ha comprado en qué temporalidad, en qué campañas, el tema de análisis de cohortes que se dice, saber si una campaña ha sido efectiva es muy importante, es muy interesante, sobre todo para hacer buenos diseños de marketing después. Pero saber que también podemos utilizar el clustering para analizar productos en su línea de producción, en su proceso de venta, en su distribución, etcétera, o a los empleados, en cómo venden. Si son los vendedores, cómo venden, qué éxitos han tenido, cuál es su cartera, cómo está creciendo, etcétera. Y depende de la variable clave, obtendremos unos resultados u otros. El segundo, eliminar los outliers. ¿Por qué? Porque si tengo una distribución como esta, ¿qué pasa con este de aquí? Este lo tengo que considerar, evidentemente, no. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy buscando es un patrón o una regla general, este lo único que me hace es ruido y me desvía o me despista y por eso a este habría que eliminarlo. Son lo que se llaman los outliers. Se establecen unos valores o unos parámetros, pues hasta aquí. Luego, normalizar valores. ¿Por qué? Porque si estoy midiendo margen, estoy trabajando con variables de unidades económicas que van desde 0 hasta no sé cuánto. Pero si estoy trabajando con número de pedidos, estoy con otras variables que tienen otra distribución. Es decir, cada variable de esas puede tener una distribución diferente y, por lo tanto, si vamos a trabajar con ellas y vamos a compararlas entre ellas, tenemos que normalizarlas. Y aunque no lo diga aquí, lo que también hay que hacer es que hemos de definir variables que no estén correlacionadas. ¿Por qué? Porque no aportan valor al análisis matemático después. Si todos son lo mismo, pues la conclusión será muy sencilla. Análisis, lo que hemos dicho, estadístico. Es muy comprensible y rápido. Es decir, cuál es la media de una cosa, cuál es el valor máximo, quién es el que pertenece a un grupo, etc. Machine Learning. Hay cosas fáciles y rápidas en un primer nivel y cosas mucho más complicadas que necesitan de gente muy especializada para niveles profundos. Y luego también hay otros análisis a un mayor nivel, que son el tema de a través de gráficos, que nos sirven sobre todo para temas de descubrimiento, qué interrelaciones hay entre un grupo de usuarios y otros grupos de usuarios, o unos productos determinados, o unas visitas, o unas presencias que hemos detectado en su navegación de los automóviles, etcétera, ¿no? Pero es de muchos datos, lento y tiene que funcionar también por contraste de hipótesis. Vale. El ejemplo 1, clustering estadístico de clientes, el típico caso de estadística. Es el estudio RCM. Si queréis saber mucho más, hay un vídeo de Paula García fantástico que lo explica genial. Pero la idea es muy sencilla. Es decir, yo hago un clustering para saber quiénes son los clientes más valiosos, a quién hay que destinar según qué acciones, ¿no? ¿Cuáles pueden estar en riesgo de pérdida o cuáles son los que pueden ser mejor como embajadores de la marca, etcétera, ¿no? Entonces, la metodología que vamos a aplicar es la de siempre. 1, definir variables clave. En este caso, el RFM se llama RFM por recencia, tiempo desde la última compra, frecuencia, número de compras en un periodo del estudio, que puede ser un año, puede ser una semana, depende de nuestro negocio. Si nuestro negocio es vender barcos, el periodo tendrá que ser largo. Y
y si nuestro negocio es vender commodities o cosas muy sencillas, bueno, pues será otro. Valor monetario, ¿vale? La suma de ventas o el lifetime value o el factor monetario que uno quiera considerar. Siguiente paso, normalizamos valores. Categorizamos del 1 a 5 cada variable. Y esto ya lo podemos hacer linealmente o por una escala o por quintiles o como queramos hacerlo. Da igual. La idea es tener una normalización de valores, pero dar la importancia aquí. La visión de negocio es importante para definir que si el valor monetario, cómo voy a segmentar del 1 a 5 toda mi gente si tengo un valor monetario que la media está por 100 y hay algunos que tienen 20.000, pero bueno, pues a lo mejor a partir de 500 ya es el nivel 5 y los otros los divido entre los 4 primeros, ¿no? Con lo cual tengo 3 variables y de 1 a 5 pues tengo 125 casos de perfiles o posibilidades distintas. Y esto, si vamos a trabajarlo a mano, es costoso, ¿vale? Aquí vemos un caso, RCM, recencia, frecuencia, monetario. Ahora vamos a verlo realmente esto. ¿Dónde estás? Tengo el ordenador que puedo freír un huevo frito. Tengo 5 Power BIs abiertos. Perdón, así. Estoy abriendo el... Aquí. Vale. Vamos a ver este caso. ¿Se ve la pantalla esta? Vale, perfecto. Un balance scorecard típico de una empresa donde tengo unos resultados de facturación, coste unitario, etcétera, etcétera. Tengo todos los datos. Voy a analizar las ventas. Análisis de ventas por un año. Uy, qué lentito va. Bueno, eso está en cloud. Vale, es el publicado. Por eso va lento. Bueno. Vaya. Pues plan B. Lo que quería mostrar es que estamos en un clásico ejemplo de informe de BI dentro de la empresa y de pronto me encuentro un gráfico intratable como este de aquí abajo. Que yo tengo aquí, pues a todos mis clientes metidos en un mismo gráfico. Bueno, sí, categorizados por dos tipos, personas y lo que son tiendas. Pero veo que se comportan de forma diferente, ¿vale? Pero ¿y ahora? ¿Y dentro de las personas qué hago? ¿No? Si tengo que hacer estrategias de marketing para cada uno de ellos. Vale, voy a utilizar la pauta o la tecnología o la metodología del RFM, donde, ya digo, el vídeo de Paula es fantástico y explica el caso. Aquí, qué rabia, valentito. Vale, tenemos una matriz de 5 por 5 por 5, posibilidades, cuántos tengo he dividido la R del 1 al 5, la F también la he categorizado del 1 al 5, el monetario del 1 al 5. Aquí tengo las frecuencias, cuánta gente tengo y qué importe monetario tengo para cada uno de ellos. Esto ya me puede dar alguna pista. ¿Vale? Y una de las cosas que me conviene es lo que he comentado antes. Atención, correlación, evitar las correlaciones. Entonces, un análisis de correlaciones entre las variables que utilicemos siempre es conveniente. Esto es tan sencillo, es un visualizador que está en Power BI, el de correlaciones, utiliza R por debajo, por lo tanto, pide tener instalado R y algún editor, el RStudio va muy bien, y simplemente instalándolo en vuestro local, el R y el RStudio, ya tenéis la posibilidad de trabajar con esto. Y a publicarlo en Power Services no hay ningún problema. Con lo cual, aquí veo las correlaciones fantásticas
que son pocas, son bajas entre estas 3 variables. Perfecto. Porque esto me ayudará a saber que he dividido correctamente estas 5 categorías de cada una de las variables. Siguiente paso. Vale. El caso más habitual, como tengo 5 y 125 casos, eso es muy complicado. Pues digo, pues solo voy a analizar la relación entre la frecuencia y el monetario, o la recencia y el monetario, ¿vale? Y este es el más habitual, ¿no? El monetario y frecuencia, y hacer categorías, definir unos grupos determinados. Según la casuística, agrupo cada grupo de ellos, lo agruparé en una categoría determinada. Aquí les he llamado la categoría recuperar, que son los de baja frecuencia y poca monitorización, y los más VIPs estarían en máxima monitorización, mucha frecuencia, los tengo que halagar, no más que cuidar, los tengo que halagar, mimar, lo que queráis, ¿no? Y por en medio los otros grupos, a recuperar es potenciarlos, consolidar es conseguir que vendan más, cuidar es ya me compran pero quiero que no se vayan. Bueno, pues pueden tener comportamientos diferentes y con un switch de una fórmula DAX de switch tal cual, que depende de a qué grupo pertenezca tal, ya le asocia la categoría y con eso ya podemos ir, ya hemos hecho nuestro clustering. A partir de aquí vamos a ver otros tipos de clustering, pero a partir de aquí ya podríamos trabajar de analizar cada clustering de ellos para saber cómo son los clientes de cada grupo, si me viene un nuevo cliente, dónde lo tiene que poner y a dónde tiene que ir después en acciones de marketing o en acciones comerciales adecuadas para él. ¿Vale? Otra manera de clasificar es, no hacemos discrecionalmente, es decir, no lo hacemos por casos, sino que hacemos una fórmula. Las fórmulas me permiten entonces pues, ser más versátil y llegar a utilizar incluso más de 2 variables. Vale. FR, aquí puede ser, aquí la clasificación está hecha ya con una fórmula que depende de la situación de FR o la multiplicación entre FR le da un valor o de otro. Eso sería un ejemplo. Y aquí vamos a ver otro ejemplo un poco más complicado, que ya sería utilizar una fórmula, ¿vale? Un RFM score, ¿vale? Donde es 2 veces el valor que tenga R más 3 veces F más 6M, le estamos dando, según la variable ligada a negocio, una importancia a cada cosa y entonces en función de esto, cada cliente o cada grupo cada cliente estará con un score determinado. Y luego hacemos clasificación del score. Y entonces haremos acciones o lo agruparemos o tendremos clasificación y volvemos a hacer clasificación manualmente. Después, según el score, le daremos de tanto a tanto será recaptar, de tanto a tanto potenciar, de tanto a tanto mejorar. Vale. No me detengo más en cómo hago el clustering, sino que mi interés era, ¿veis? Las buenas prácticas. La primera, definir las variables adecuadas. 2, eliminar las anomalías o los outliers. Y 3, jugar con ellos. Normalizar los valores. Vale. Y ahora, otra manera de hacerlo con percentiles. Es decir, que además un porcentaje del cuidado, cuánto hay, lo podemos complicar tanto como queramos. Pero esto es la manera más habitual de trabajar. ¿Por qué? Porque se entiende muy bien, es fácil de transmitir a un CEO. No digo que los CEOs sean sencillos o simples, sino que a veces cuesta hacemos analítica transmitir los criterios por los cuales se realizan unos estudios u otros. ¿Vale? Y en cambio, este es muy sencillo, el estadístico. Pero también hemos dicho que existen otros de clasificación, como pueden ser el clustering. Y clustering hay de muchos tipos. Hay clustering sin etiquetas, es decir, le doy todo el universo de datos y él solito dice, categorízamelos en 4 grupos, por ejemplo.
Esto sería un K-names. Utiliza un algoritmo que no necesita etiquetas. O si tenemos un grupo con resultados, estos clientes que se comportan así o son de este tipo, son buenos, tal, luego cuando viene otro nuevo que no sabemos a qué grupo pertenece, podemos haber hecho un algoritmo de aprendizaje, de un algoritmo con etiquetas, es decir, asistido o guiado, para que me indique cualquier nuevo cliente que tenga a qué grupo pertenece y poderlo poner. Esto sería una visión, los 125 de antes, vistos pues F contra R, F contra M, R contra M. Y esto tan bonito es un visualizador clustering, es el visualizador de clustering que también está en app source, el normal, ahora hablaremos de él, pero veis, esto se vuelve intratable y sobre todo porque los humanos estamos más acostumbrados a trabajar de otra manera, con el tema tridimensional. Esto de ahora que veis aquí ya es un visualizador, no, es un script de R que está utilizando bibliotecas de R para visualizar cosas. Vamos a ver cómo está hecho. Estoy aquí. A ver si esto aguanta. Vale, sí, parece. Parece que sí. Este de aquí fuera. Vale. Maximizamos un poco. ¿Dónde estás? Bueno, esto se está pensando un poquito. Demasiadas cosas abiertas, creo. Iré cerrando algunas. Ya está, por ejemplo, fuera. Vale, vale. Voy. Está ampliando el Power BI. Estoy en Power BI Desktop. Son los datos. Y esto que he pulsado antes, que veía como un cuadro donde me decía qué categorías tiene. Esto es ahora he picado aquí y como es un script de R, se ve por aquí. Simplemente es este código, con esto se hace. Se le dice del dataset, la F, ¿quién es? La F me lo pones en la Y, el M me lo pones en la Z y el X me lo pones en tal y la monetaria o el promedio, ¿quién es? Y la M, no, está MRF, Scatterplot y el C, vale, y C es el color, ¿vale? Es la agrupación que tengo. Y de esta manera, atención, que el script de R no es estático, ¿eh? Se puede utilizar con what ifs para poder jugar con él por si queremos otra representación. Este es un ejemplo donde a R con what if le puedo hacer lo que quiera. Pero esa visualización aún se queda un poco triste, ¿no? Vamos a ir un pasito más. Tengo que dar gracias a todos los que han hecho cosas en R y lo comparten antes, o en Python también. Yo pensaba que PyScaret era un parque temático en México y no. El PyScaret, Pablo Moreno me ha enseñado que es toda una biblioteca. Esa sería nuestra manera y este de aquí es otro código de R que, como veis, la velocidad que tiene y cómo trabaja. Animaros a utilizar visualizaciones de R. ¿Cómo se hace esto? Este de aquí es un visualizador personalizado. Pero, ¿de dónde ha salido este? Gracias a Leiati de Radakar, que dentro de las cosas que presenta, etcétera, hay cosas fantásticas. Y lo comparte por GitHub. Otros ejemplos de Leila, estos, ¿vale? Simplemente
Podemos jugar tanto como queramos con ellos. Fijaros que son interactivos, que podemos seleccionar dentro de la ventana. Todos estos son scripts o personalizados o DR y te enseña a utilizarlos y a cambiarlos. No tienen gran misterio. Que para ir rápidos, bueno, mientras se carga vale, a ver. Os enseño cómo se hace esto. No es más que... aquí no está. Vale, fuera. Me he ido. Esto está cargando, vale. Fijaros. Y esto es una versión de hace años, ¿vale? O sea, hace 3 años que esto ya existía y era utilizable por todos, pero nadie se le había ocurrido investigar o utilizarlo en la profundidad que merece o que puede utilizarse. Estos también son personalizados, está hecho por el Facet Chart, que es la que lo han hecho ellos, pero que te enseñan perfectamente a utilizarlo. Básicamente es... ¿dónde puede estar esto? Aquí. Aquí, mira. Básicamente es un directorio. En este caso es el del tridimensional que hemos visto, ¿vale? Las instrucciones, es decir, este es el sample, aquí dentro está el código en R, está la configuración y tal en JSON, etcétera. Lo único que hay que hacer es coger el R es mucho miedo, pues no. Hay que editarlo y cambiar lo que haga falta. En este caso, mira, es un gplot, es la representación, es una biblioteca de R, ¿vale? Que está cogiendo datos de Iris, bueno, de la biblioteca Iris, etcétera, ¿vale? Los colores los podemos cambiar aquí, le podemos hacer que utilice otra escala en vez de esta, que utilice los datos que le estamos introduciendo y con estas, ¿qué hay? ¿Qué va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 líneas se consiguen este tipo de resultados, ¿vale? Luego, lo único que hay que hacer, bueno, uno se hace una pequeña chuleta y te digo, ¿cuáles son las instrucciones? De verdad, te desinstalas estos, editas, crear el directorio, editar el R, cambias la programación, cambias lo que sea para tal, editar el PBI JSON para cambiarle el nombre de la versión, ¿vale? Ejecutar command en nuestro local, PBI with package, es decir, era comprimirlo y ya lo podemos cargar como si fuera un visualizador nuevo. No hay que hacer nada más, ¿vale? Con lo cual, animarse porque es muy sencillito y a la que veáis algo chulo y que os guste, probarlo. Volvemos. Vale. Para que esto que es muy llamativo y tal, realmente es útil. Digo, pues sí. Os voy a explicar dónde. Por ejemplo, un ejemplo. No, me lo guardo para después el ejemplo. Esto es hacer clustering y con estos visualizadores estoy comparando que el clustering que me ha hecho estaba bien hecho. Es decir, cómo me ha agrupado, cada color es un grupo diferente. Y veo que no hay bolitas verdes por aquí abajo con las negras, porque me indicaría entonces que he hecho mal la clasificación. ¿Vale? Ese ya es el primer resultado. Pero con clustering tenemos más cosas. ¿Vale? Otro caso que podemos hacer, el dendrograma. No es un clustering propiamente dicho, pero es una técnica también en R o Python que sirve para saber la distancia entre n variables. Atención, n variables, ¿vale? Nosotros somos capaces de ver en 2 variables, muy bien, quién está más cerca de quién, y este sería el resultado, el dendrograma. Lo que me está diciendo es que el 68 y el 73 están por las variables,
están más cerca entre el 68 y el 73 que el 64, que ya está en otra ramita. Entonces, la altura de las ramas nosotros podemos cortar por donde queramos y hacer, pues, uno, si cortamos por aquí, serían 3 grupos diferenciados. Lo que va muy bien el dendrograma es para detectar outliers. Cuando tengo una rama por aquí, ¡boom!, que se me dispara y se me va a donde sea y hay un grupito por allá, ya tengo identificados los outliers para sacarlos del estudio. Creo que tengo por aquí el caso. Sí. Por ejemplo. Opa. ¿Vale? Atención, esto es la representación de numeritos y bolitas y esto sería el dendrograma con R. El resultado que es del gráfico este. Y aquí me está diciendo que el 68 está más cerca del 73 que del 74. Cuando yo aquí, si me miro el 68 y el 73, están aquí, los dos muy juntitos. Y dices, pero si yo los veo igual. Bueno, he picado encima del objeto y estoy viendo el script. El script no os ha de dar ningún miedo, es decir, simplemente qué datos ha de tomar, calcula la distancia, se puede utilizar algoritmos de distancia euclídea, en este caso, o de máximos, o de Manhattan, que es la de manzanas, o etcétera, ¿no? O con Mogorov, o no, ese es otro. Vale. Y entonces hay 4 opciones que nos pueden ser interesantes utilizar y si no, y luego jerarquías de color utilizar. Si os fijáis aquí, solo las 6 líneas que están en negro son las que se utilizan para esta gráfica. Y que me saque colores y me agrupe por colores a alturas diferentes. Bueno, lo que venía a decir aquí es que realmente aquí el dendrograma me dice que el 61 y el 65 están más cerca que el 61 es este de aquí, no sé si se aprecia, espera, lo haré un poco más grande, aquí. El 61 y el 65, estos dos, el 61 está más cerca del 65 y el 65 dice que está más cerca del 61 que del 71. Y dices, no, se está equivocando. Y dices, no, quien se está equivocando es el usuario, porque en verdad, si estamos normalizando, tendremos una distancia que será las 2 dimensiones en cuadrados. Y aquí sí que apreciamos que lo hace bien. Pues imaginaros que en vez de 2 dimensiones tenemos 8, a ver quién es capaz de ver diferencias o situaciones. Vale. El dendrograma, una herramienta bastante útil para algunas cosas concretas. Bueno, y vamos por el clustering con algoritmos de inteligencia artificial. El K-means, que es un aprendizaje no supervisado. Es decir, le puedo dar todo el paquete de datos y dices, encuéntrame cosas. ¿Vale? Es muy fácil de usar, es ideal para detectar patrones, elementos o cosas relevantes. Y, atención, esto es importante, añadir clúster a la base de datos, es decir, aquellas agrupaciones que me lo hace, me las puede categorizar y yo luego las puedo utilizar. Y esto sí que es el valor que quería aportaros hoy. Volvemos a nuestro Power BI. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Alguien lo sabe? Ya se me ha ido el santo al cielo. Estamos calculándolo, Ignacio. Es ahora te que lo decimos. Tú sigue, ahora te lo tú decimos. sigue. Ahora te lo decimos. Vale, yo sigo. Vale. El scatter chart, señores, esta tontería o que parece una tontería gráfica me permite hacer esto. Es decir, me puede agrupar no por 2 dimensiones. Es decir, si yo cojo todos los datos, aquí estoy agrupando número de pedidos por facturación. Y fijaros que me aparece aquí el primer monstruo. Y dice, bueno, pues el Sales Person ID que está en blanco es el que tiene unos valores, por lo tanto, pues lo que debería hacer es sacarlo del estudio y el Salon Person ID que no esté en blanco. Aplica el filtro. 5 minutos, vale. Ignacio. Ahora os doy la machacada. ¡Pam! Es así de sencillo. Quiero crear varios grupos. Pues voy a los 3 puntitos, al más opciones y el buscar clústeres automáticamente. ¿Qué hace esto? Bueno, me puedes darle un nombre y todo aquí,
¿vale? Clústeres, descripción y número de clústeres. Él busca un óptimo. Para buscar un óptimo se pueden hacer varias, hay un estudio de la función de densidad del error acumulado y entonces el que minimiza de golpe más es el que te quedas, es el diagrama este de codo para poder saber cuántos son, pero vamos a ponerle 3. ¿Vale? Y en ese momento que le decimos 3, me separará mi conjunto de elementos en 3 grupos que son más o menos homogéneos entre sí. Y habrá, y fijaros, hace clic, 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 está calculando y de pronto aquí ahora en leyenda me ha aparecido una cosa que no tenía antes, que es el Sales Person ID Clusters. Es decir, el que me ha creado ahora. Bueno, aquí hay varios creados por los ejemplos que ya estaban de aquí. Bueno, y por eso coincide con el de arriba. Muy bien. La ventaja ahora es que puedo utilizar para analizar, perdón, aquí, análisis de clusters. Poniendo un selector de clusters, porque tengo el campo aquí, ¿vale? Poniendo un selector de clusters aquí, puedo comparar cómo se están comportando en otras variables cada uno de los clusters que me ha agrupado. Y encontrar a lo mejor elementos diferenciadores que digan, ostras, este clúster de aquí es un tipo de público determinado que le interesa este tipo o es de este perfil personal, por lo tanto le voy a enfocar más las campañas de esa manera. ¿Vale? Punto 1. Con el scatter chart automáticamente nos genera una clasificación de clusters. ¿Vale? Si voy a la tabla ahora, cluster header, atención que cada scatter chart con cada par de variables que yo quiera utilizar, a la que le doy así, me está haciendo clasificaciones en función de las otras dos variables, de las variables que haya incluido. ¿Vale? Y que no tienen por qué ser iguales. Y entonces cuando empiezo a cruzar clusters creados por un par de variables contra clusters creados con otro par de variables, aún puedo encontrar más cosas. Si miro la tabla, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Calendar, sales customers. A ver aquí. Vale. Bueno, pues ahí me sale, ¿ves? Aquí cluster 1, 3, él solito me lo ha agrupado. Acordaros que ahora yo podría exportar esta gráfica, este valor con un CSV o lo que fuera, pero ya lo tengo creado dentro de la base de datos automáticamente. Y cada vez que recalcule y que importe nuevos datos, esto se creará solito. Que eso también es importante. Punto 1, el scatter chart. Punto 2, otro, el visual, este es el que ya viene por defecto, pero existe un visual del app source que es el clustering. Atención, no confundir clustering con, que es este de aquí, ¿vale? Del app source, lo busco, clustering, no confundir este con el clustering with outliers. Es otra guerra. Luego veremos en qué se diferencian, ¿vale? Pero en el momento de utilizar esto, el clustering, que es un visualizador que utiliza R también, en sus opciones de gráfico, a ver que acabe, aquí le decimos qué valores tiene que poner y atención, aquí podemos poner no solo pedidos y facturación, sino que podemos añadir más cosas, ¿vale? Y en las opciones aquí, vale, en Data Preprocessing o Cluster Definitions, bueno, aquí aplicar si análisis de componentes principales, sí o no, desactivar escala. Atención, es interesante aplicar el análisis de componentes principales. Y número de clusters, los que queramos. 5, 4, 3, aquí lo defino. Pero incluso este no me crea un dato dentro de mi modelo de datos, pero sí que puede decirle copiar. No sé si lo he hecho, le doy otra vez. Y ahora me voy a un Excel, por ejemplo. Control V, ¿vale? Y ya tengo los datos que he representado aquí y el clúster al que pertenecen para poderlo utilizar cuando quiera. ¿Vale?
Atención, estos son herramientas para un business analytics, es decir, no es un tema de que cada día de cambiar y tal y que cual, pero bueno, pero es para analizar temas. Estas dos soluciones son muy prácticas, muy cómodas. Y más. Vale. Y ahora vemos este caso. No confundir con Clustering with Outliers. El Clustering with Outliers utiliza un algoritmo de densidad y se rige no por vecindad como los otros, posiblemente, sino por las manchas que van haciendo los grupos de personas. Y este ya automáticamente me saca los outliers. Cuando sepamos más, haremos un especial de este. Saber que existen otras gráficas que me permiten descubrimiento en ese sentido. Scatter chart, utilizarlo contra unas variables u otras. Eso va un poco lento, va un poquito lento. Puedo utilizar una segmentación hecha con unas variables contra otra segmentación hecha con otras variables y jugar entre ellas, y cuando selecciono una de aquí, ver qué pasa con la otra. Esto sirve para hacer descubrimientos realmente, ¿vale? Me salto, bueno, algunas cosas más. Vamos a ir más. Ah, sí. Y otra situación que ahora es, vale, que sí que es interesante al final. No. Ignacio, buenísimo. Vamos, unos minutitos más, un minuto más. Vale. Adelante. Un minuto, vale, pues lo rematamos. Clustering, dos. tan sencillo. Un análisis de frecuencia, nos quedamos muy cortos, ¿vale? Es tan sencillo como crear un scatter chart, al scatter chart darle el botoncito de los 3 puntitos, decirle quiero 4 clusters y me lo agrupa. Y si queréis, podéis comparar entre los dos valores o las dos maneras de trabajar. Este da más cosas también. Si en vez de, aquí le he dicho 4 grupos, aquí le he dicho 4 grupos, me ha separado 2 cosas, pero este grupo de aquí al centro, en verdad, este algoritmo me está diferenciando unos elementos en función de algunas cosas que no sé por qué, o bueno, que tendría que analizar a ver por qué. Vale. A veces el clustering, otro ejemplo. Tengo un clustering aquí, si os fijáis, una customer scatter chart contra el visual de clustering. Y digo, ¿es lo mismo? No, porque cuando lo veo en varias dimensiones, aprecio que este es capaz de ver, estos dos son de otro color, precisamente porque es capaz de ver no dos dimensiones como el scatter chart, sino ver 3 o más, ¿vale? O hay otras opciones que me permiten, ¿dónde estás? Analizar en un mapa geográfico, agrupar clientes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Agrupar clientes. ¿Dónde estás? Aquí. No. Vale. Sí, aquí. Bueno, este es... estaba aquí. Vale. Luego una organización sola es esta. Es tan tonto o tan sencillo como hacer un scatter chart, hacer clustering, ponerlo encima de un mapa, son dos objetos uno encima de otro, ¿vale? Y entonces tengo una representación logística de dónde me interesa tener a lo mejor centros de distribución que minimicen la distancia, porque el clustering utiliza el algoritmo de distancia que haya utilizado, ¿vale? Y además, si le digo, muéstrame los centroides, me da un punto de equilibrio, un punto de peso medio entre esos valores, donde aparecería cuál es el sitio adecuado para poner un almacén cerca de estos, minimizando recorridos, ¿vale? ¿Veis aquí estos puntitos? Estas son opciones que el clustering aporta. Las visualizaciones de clustering que ya tenemos aquí aportan, dice, y no las estamos usando para nada. Vale. Acordaros que existen, mira, otras visualizaciones que me pueden dar cosas, pero el último caso ya, recordatorio final,
es este. Vale. Es lo que hemos hablado. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Y la presentación se ha acabado? Aquí. No encuentro mi presentación. Debe estar aquí debajo. Debe estar aquí debajo. Vale. Se ha acabado si la quieres acabar tú. O sea, tienes que acabar Conclusiones. ya, pero... Estas. Visualizaciones sencillas. Variables clave. Evitar correlaciones. Excluir casos anormales. Normalizar valores. Y con esto seguir avanzando. Siempre interpretar los datos con visión de negocio. ¿Vale? Muchas gracias, por favor. Gracias por haberme dejado esta palestra y compartir. De 0 a 100, como decíamos, no, de 0 a 100.000. Gracias a Rubén, a Luca, a Paula, a Ricardo, bueno, a todos. A Miguel Caballero que viene ahora. Ostras, de todos he aprendido. A Walter con el tiempo real. De verdad. Estamos en una revolución y es el momento de subirse al carro y disfrutar con ella. Impresionante, Ignacio, pero qué variedad de presentación, ¿vale? Eso es como un año de trabajo, todo eso para Power BI. O 10, no sé. No. Pues no. No, estos son... Lo monté esta semana. 5 minutitos. Antes de la presentación, Ignacio fue y se trajo. Qué bueno. No, a ver, estos son casos que utilizas Power BI ahora. ¿Estoy compartiendo? Vale. No, te he quitado yo la presentación. Son casos que uno en estos últimos años, es decir, es que Power BI no tiene más. Uno ha ido viendo que son útiles, pero hay tantas cosas que a veces lo nuevo, lo bonito y tal no nos da... no nos deja ver lo importante. Recapacita, que a lo mejor esta herramienta te puede servir para cosas. Mira, aquí en YouTube dicen impresionante, Ignacio. Devuelve la lámina que estaban copiando. Que la ponga que estaban anotando. ¿Qué te parece? No, bueno, eso lo compartiremos donde toque. Incluso, Nacho, tienes aquí un fan que te ha dado puntos de estos de Ricardo, pero en el chat de YouTube. Que no te creas tú que eso es poca cosa. Te han puesto un gracias con almohadilla, eso es. Es la leche. Bueno, Ignacio, hay 2 o 3 preguntas en el chat que creo que no nos da tiempo a contestarlas ahora, pero están chulas para darle una vuelta. Aún así, yo creo que la charla ha estado espectacular. Yo creo que abre un montón la mente a hasta dónde podemos llegar. Hay a veces que nos centramos siempre en lo mismo. Lo decía Ana María, que son un montón de ideas para aplicar ya en el negocio o para extenderlas a lo que sea. Y esto he querido oír de vuestro nivel para ir un poco más abajo a iniciados o que gente que se inicia, saber que pueden hacer muchas cosas. Esta y la charla que hice pues hace tiempo de Tooltips es lo que buscan, ¿no? Ir al que empieza o al que está en medio y decirle, hey, que tienes todo esto que puedes usarlo. Pero yo creo que es lo bonito de esto. Power BI ya no es Power BI. Power BI es el ecosistema. Es decir, te montas ahora todos estos ejemplos que has hecho tú. Luego Walter viene con temas de tiempo real. Hemos hecho un montón de cosas de Big Data y temas de millones de filas. O sea, es que hay de todo. Se puede hacer de todo. Y es algo que lo vemos, que tiene extensión en cualquier área, básicamente. Y tiene cabida, que es lo importante, sin forzar la máquina. Simplemente entra y ya está. Excelente presentación, Ignacio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición.